invito a que abramos la Biblia en Mateo, capítulo 14, verso 7. Gloria al Señor. Disfrutamos esos momentos de alabanza, amén. Mateo capítulo 14, verso 7. Cuando haya encontrado, por favor, va confirmando con una alabanza al Señor, en señal de que estamos ahí. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 11. Leamos la palabra del Señor. Yo voy a leer un versículo, por favor. Ustedes leen el siguiente. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Todos juntos el 11, por favor. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Señor, queremos agradecerte en esta hora por este privilegio inmerecido, Señor, que tú me concedes de estar aquí, Señor, con tu pueblo, con tu iglesia, con tus santos, con tus redimidos, Señor. Pedimos que en este momento tu bendición fluya de una manera especial, sobrenatural. Mientras tu palabra es predicada, Señor, tú seas obrando, derramando ese aceite fresco. Sean reprendidas las obras del mal. Sea en esta hora, Señor, a través de tu palabra, sanando, libertando, levantando. Y aún mi vida, Señor, porque me considero como principal necesitada de escuchar tu voz, Señor. Por eso háblanos en esta hora. Háblanos, Señor, conforme a tu poder, conforme a tu grandeza. Visítanos, Señor, en tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermanos. Y de nuevo doy gracias a Dios por esta bendición, por este privilegio honroso que el Señor me concede. Yo pensaba, escuchando a mi hermano Tomás, yo decía, qué privilegio poderle escuchar. Y me sentía como María a los pies del Maestro. Y hubiese querido seguirle escuchando, gloria al Señor. Pero también, bueno, hermanos, el hermano me decía, le corresponde, hermana, y pues amén, ¿cierto? No podemos negarnos, sino decirle amén al Señor, gloria a Dios. Vamos a mirar el mensaje de la palabra de Dios bajo el tema, lo que el enemigo quiere de ti. Lo que el enemigo quiere de ti. Cuando el hermano me decía, bueno, le corresponde, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, tú conoces la necesidad. Yo no conozco ni siquiera el país, gloria al Señor. Apenas si por primera vez puedo tocar suelo dominicano, mucho menos conozco la iglesia, la necesidad. Pero Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y el Señor me guiaba a hablar entonces sobre este tema, lo que el enemigo quiere de ti. En la batalla del pueblo de Israel con los filisteos, quiero mencionarlo para iniciar, el deseo de los enemigos siempre fue tener esclavo al pueblo de Israel, como cuando estuvo en Egipto. Yo sé que usted ha leído la palabra del Señor y conoce la historia. Conoce el tiempo de la esclavitud del pueblo, y ese era también el deseo de los filisteos, puntualmente en el episodio con David. Como allí siempre ese fue el propósito, esclavizar al pueblo, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda en esta hora, no quiere algo mínimo,
no quiere algo pequeño, sino que ese enemigo espiritual que usted y yo tenemos en común, siempre viene por un todo y por lo mejor de cada uno de nosotros. Al estar nosotros en esta tierra, hermanos, estamos expuestos siempre a una batalla. Estamos en esta tierra luchando una batalla. Por eso el apóstol, cuando ya iba a partir a la presencia de Dios, decía: he peleado la buena batalla. Y estamos en esta tierra peleando la buena batalla. Es decir, que si usted y yo no estamos peleando esa batalla a diario, ya es porque el enemigo se lo llevó. Gloria al Señor. Porque solo el que no batalla es aquel que ya se rindió. Pero nosotros no nos rendimos. Nosotros estamos de pie para la gloria de Dios. Y no estamos de pie porque seamos muy fuertes, porque seamos invencibles, porque seamos muy capaces. No, estamos de pie por la misericordia de Dios. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Fue por ello entonces que David no cedió ante la presión de los filisteos. Era una presión fuerte. Usted recuerda que todo el pueblo, el ejército, estaba amedrentado, estaba escondido, tenían temor. Y entonces David dijo: no podemos ceder, porque sería mucha la pérdida. Porque cuando uno cede terreno al mundo, al enemigo, a los deseos desenfrenados, a las pasiones vergonzosas, cuando uno cede terreno, es mucho lo que se pierde. Su vida, mi hermano, joven que me escuchan esta mañana, adolescente, su vida es preciosa en las manos del Señor. Usted y yo valemos el precio de la sangre de Cristo, y eso no tiene un valor que se pueda poner terrenalmente hablando. Así que si usted y yo nos perdemos, es grande, grande la pérdida. Por eso no podemos ceder. David no se amedrentó ante lo que el enemigo quería. Él quería apresar lo mejor. Él quería quedarse con el pueblo, esclavizar al pueblo. Pero podemos decirlo también en esta mañana, que el enemigo también quiere ir por lo mejor de nuestra vida, por lo mejor en las familias. El enemigo quiere atar al más fuerte de la casa. Por eso, si usted es esa persona que es constante, que es perseverante, que es ese líder espiritual de la casa, usted avance de la mano del Señor, porque seguramente el enemigo querrá desanimarlo, destruirlo, querrá que usted se desaliente, querrá que usted vuelva atrás, porque si lo puede derribar a usted, ¿qué será del resto de la familia? Y cuando el Señor me hacía ese llamado a mí siendo muy niña y me convierto en esa líder espiritual, cuando yo hubiese anhelado que fueran mis padres quienes me lideraran espiritualmente, iba a la iglesia, a la escuela dominical, y me encontraba con esos padres que alentaban a sus hijos a ir a la iglesia, que oraban por sus hijos, que estaban allí esperando. Esos padres esperaban a sus hijos en la escuelita dominical. Y no, hermano, yo no tenía nadie que me esperara, ni nadie que me empujara, ni nadie que me llevara, y mucho menos nadie que me despertara para ir a la iglesia el domingo en la mañana. Si yo no lo hacía, hermano, nadie lo iba a hacer, porque si yo no iba a la iglesia, para mis padres en ese entonces era lo mejor. Ellos no estaban de acuerdo con que yo fuera cristiana. La familia de mi papá me decía que me había convertido en la vergüenza de la familia, que había afrentado a la familia por haber sido evangélica. Pero bueno, ya será en otra ocasión, si Dios me permite volver, que les contaré el testimonio completo. Gloria al Señor. Y es por eso, hermanos, que entonces yo decía: si yo cedo, si yo me devuelvo al mundo, si yo retrocedo, entonces ¿quién le va a enseñar la palabra a mis hermanos, a mis padres,
a todos los que no, a los tíos que no me quieren, a los primos que no me quieren, ¿quién será? Y si usted, hermano, retrocede, ¿quién será entonces quien lleve esa luz a su familia? ¿Quién será el que le lleve esa bendición a sus hijos? ¿Quién será el que le lleve esa bendición al esposo, a la esposa? ¿Quién será, hermano? Somos nosotros. Y por eso el enemigo entonces quisiera atar al más fuerte, quisiera llevarse cautivo a nuestros hijos. El enemigo quisiera llevarse cautiva la oración. Por eso es que usted a veces dice, yo no sé por qué tengo tanta pesadez para orar. No tengo libertad, como que no quiero, porque la oración es un arma poderosa. Y el enemigo la quiere apresar. El enemigo sabe que si usted y yo oramos fervientemente, suceden cosas extraordinarias. Cosas grandes suceden. Grandes, hermano, más de lo que podamos imaginar. Por eso viene y aparece la oración. Dice, no quiero que este ore. No quiero que esta mujer ore, no quiero que este hombre ore, no quiero que este pastor ore, no quiero que este líder ore, porque si este ora, si aquella ora, si este joven se levanta en oración, hace temblar el infierno. Y por eso al diablo no le conviene que usted y yo oremos. Gloria al Señor. El enemigo muchas veces querrá llevarse cautiva nuestra esperanza, cautivo nuestro servicio en la iglesia. Pero usted y yo debemos de estar firmes, porque ese es nuestro tesoro. Nuestro tesoro no son las cosas materiales que tenemos aquí. Nuestro tesoro es lo que Dios nos ha dado. Y puede ser que pasemos por esta tierra, hermanos, sin comodidades, sin muchas cosas, sin muchas adquisiciones. Puede ser. Puede ser que no tengamos lo soñado, ni el carro soñado, ni la casa soñada. Pero no interesa. No interesa tener eso, ni el vestido soñado, ni el novio soñado, ni la novia soñada para algunos jóvenes. No interesa. El tesoro más valioso es lo que Dios nos ha dado. Es la adquisición más grandiosa que usted y yo podamos tener. Ya lo demás si viene, amén, y si no, pues también. Amén, gloria al Señor. Pero entonces, hermano, hablando en este pasaje bíblico, en el que hemos leído en Mateo, que nos habla acerca de Juan el Bautista, un hombre que marcó la historia de la humanidad. ¿Quién no conoce a Juan el Bautista? ¿Quién no ha escuchado mencionar a Juan el Bautista? Es más, antes de yo ser cristiana, siendo muy niña, que iba a la iglesia secular, yo escuchaba de Juan el Bautista. Siempre nos lo enseñaron. Un hombre pregonero de justicia, cumplidor de su deber. Así lo veo yo, como un hombre radical, un hombre comprometido, valiente. Y debido a lo valiente, a lo veraz, a lo fiel, entonces el enemigo quería callarlo, exterminarlo. Porque según el enemigo pensaba, si acabo con Juan el Bautista, acabo con ese problema. Detengo esa obra que Juan el Bautista está fomentando. Detengo esa corriente religiosa, eso que está haciendo Juan el Bautista, eso que está sucediendo, eso de lo que predica. Si yo lo mato, entonces acabo con eso, acabo con ese proyecto, se acaba el proyecto. Porque a veces el enemigo cree eso, que puede acabar con la obra de Dios, que puede exterminar un proyecto que fue trazado en el corazón de Dios. Pero qué engañado está. Porque cuando el Señor quiere llevar adelante algo, no hay diablo, no hay demonios que lo detengan. Y si hay alguien que se niega a ser usado por Dios, pues Dios va y se busca otro. Pero a Dios no se le agotan los recursos. Juan era una molestia. ¿Y cuál era el plan? Pidieron su cabeza en una bandeja de plata. El plan fue orquestado por Herodías, una mujer perversa. Juan era una molestia porque predicaba la verdad y a ella le incomodaba esa verdad. A ellos, a esa familia, a muchas personas de ahí les incomodaba esa verdad. Pero hermano,
A eso hemos sido llamados usted y yo. A incomodar el reino de las tinieblas. Usted y yo no hemos sido llamados a acomodarnos al reino de las tinieblas, sino que donde usted y yo lleguemos, incomodemos el reino de las tinieblas. Amén. A eso hemos sido llamados, a ser una molestia para el pecado. A eso hemos sido llamados, a no complacer el mundo, a no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Ese es el llamado. El llamado, querido joven, querido hermano, es a marcar la diferencia. Y ahí es donde está la batalla. Porque qué fácil a veces es dejarse llevar por la corriente. Pero ahí es donde radica la batalla. Entonces era una molestia, hermano, este hombre, y deciden entonces que tenían que acabar con él. Y tal vez, hermano, el mundo está allí también detrás suyo, detrás mío, donde le dice que usted no puede ser una persona santa. Pero usted y yo le decimos a este mundo que sí se puede ser santo en el nombre del Señor. El mundo dice que no se pueden tener hogares estables, matrimonios estables, que no se puede, que ya eso está pasado de moda, que eso ya no existe. Pero usted y yo vamos a demostrar en el nombre del Señor que sí se puede. Que sí se puede tener hogares estables, matrimonios duraderos, hogares estables en armonía, porque tenemos al Señor, porque tenemos su palabra. La palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 10 y 11 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, nosotros. Así que, hermanos, aunque el enemigo venga con un propósito definido, nosotros estamos adheridos al propósito del Señor. Estamos adheridos al plan de ese buen pastor, sin importar quién se una en contra nuestra. Vemos a una madre que se une con su hija. Hermano, realmente a mí me parece terrible. Que haya una madre que sea tan perversa de conducir a su hija por ese camino de perdición. Ella como madre se une a su hija o motiva a su hija. Tal vez a la hija ni se le había ocurrido tal maldad, pero a ella sí. Y va y le dice a su hija: es el momento para que me ayudes con un plan, y el plan es este: vamos a matar a Juan el Bautista. Y no solamente lo querían matar, sino que también querían tener un trofeo, querían avergonzar la obra de Dios, querían avergonzarlo de tal manera que querían exponer su cabeza en una bandeja de plata. Eso es algo perverso. Eso solamente cabe en una mente torcida, dañada. Pero así es el enemigo, que el Señor lo reprenda. Torcido y dañado, gloria al Señor. Pero no ha podido y no podrá. Amén, gloria al Señor. Y qué triste, hermano, que muchas veces, y quiero como abrir un paréntesis ahí para referirme un poquito a los padres. Qué triste que muchas veces hay padres que llevan cautivos a sus hijos a participar de sus mentiras. Qué triste que hayan padres con una mentalidad mundana, pecaminosa, que desalienten a sus hijos respecto a lo de Dios. Que muchas veces como padres están hablando mal, dando mal ejemplo, hablan mal de la iglesia. A veces no se hace un mal directo. Hay padres que dicen: yo soy una persona ejemplar. Lo dicen, pero en el acto, la actitud no es algo ejemplar. Y por eso es que a veces hay tantos adolescentes desalentados y niños desalentados respecto al Señor. Tal vez aquí no pasa, tal vez eso solo pasa en Colombia, de que hay padres que desalientan a sus hijos con su mal ejemplo. Porque a la hora de ir a la iglesia se quejan y se lamentan: qué pereza ir por allá otra vez, qué pereza ir a escuchar lo mismo de siempre, qué maluco.
Qué maluco colaborar, qué maluco hacer esto o aquello, qué incómodo. Y se están quejando y están esos niños recibiendo esa queja, ese lamento. Están esos niños allí viendo ese mal proceder. Qué triste, hermano, que hayan padres que estén dando ese mal ejemplo a sus hijos, sembrando un mal ambiente, pero que los hay, los hay. Esos padres así han existido. Y qué bueno que usted y yo seamos de aquellos que dan buen ejemplo, de aquellos que saben decir la verdad, de aquellos que no incluyen a otros en sus mentiras, sino que caminamos en la línea de la verdad. Amén. Gloria al Señor. Cierro ese paréntesis. Santo es el Señor. El enemigo, hermanos, ve la oportunidad en situaciones donde nos hallamos vulnerables. Ahí ve la oportunidad, cuando estamos solos. Cuando usted y yo estamos aislados de la iglesia, por allá solitos. Cuando estamos tristes, cuando hay escasez, ahí el enemigo quiere aprovechar para darle una oferta. Cuando estamos encarcelados, hermano, en pensamientos de fracaso, de derrota, ahí al enemigo también le aterriza. Gloria al Señor. Pero también el enemigo aterriza. He visto yo por mi experiencia en la vida cristiana que el enemigo aterriza cuando uno puede estar en una posición muy elevada o cuando uno está muy próspero, cuando le dieron un cargo importante. A veces ahí aterriza el enemigo a poner ¿qué? Orgullo, vanidad. Ahí aterriza, pareciera que solo aterrizara en los momentos difíciles, ¿no? Uno ha visto que ha aterrizado allá el enemigo con su plan cuando las cosas también están bien. Cuando hay inmadurez, ahí el enemigo aterriza para aprovecharse del inmaduro, del que se siente mal porque no lo miraron, porque no lo saludaron. Y ahí el enemigo aterriza y dice, bueno, no vale la pena, esa gente no vale la pena, aléjese. Pero también cuando hay falta de experiencia, cuando estamos iniciando muchos proyectos, cuando hay excesiva confianza, en medio de todas estas situaciones, el enemigo se aprovecha para venir, hurtar, robar y destruir, porque él tiene sutileza para trabajar. Él no llega de impacto a asustarnos, aquí estoy yo con este plan tenebroso, no. Él muy sutilmente, muy poco a poco, robando 5 minutos de oración, luego 10 minutos de oración, luego le va robando el tiempo del culto cuando usted puede venir a la iglesia, cuando tiene ese día libre del trabajo y usted puede venir a la iglesia, dice no vaya, y le va quitando tiempo y le hace llegar tarde y hace que usted se vaya desalentando y poco a poco. Pero Dios es poderoso para derribar la obra del mal sin importar cuánto haya avanzado. Si usted y yo estamos dispuestos en las manos del Señor. ¿Por qué el enemigo pide la cabeza? Yo me quedaba analizando este pasaje bíblico. Bueno, en muchas batallas que uno ha leído a lo largo de la historia, muchas personas que han cometido esos asesinatos atesoran otras partes de los cuerpos que despojan. Pero ¿por qué pedía la cabeza? ¿Por qué esta mujer dañada y perversa pedía esa cabeza en una bandeja de plata? ¿Por qué la cabeza? Porque la cabeza es una parte principal del cuerpo. Yo he visto y he escuchado a gente que anda sin partes de su cuerpo, que vive, que se defiende sin partes de su cuerpo, pero jamás en la vida, no sé por aquí, he llegado a ver un cuerpo sin cabeza. Allá en Colombia no se ha visto jamás. La cabeza es importantísima. Y por eso entonces yo concluía que pide la cabeza porque es algo vital. Pero si lo llevamos al campo espiritual, el enemigo también quiere su cabeza, mi cabeza, en una bandeja de plata como uno de sus trofeos. Y considero que el Señor permite que este mensaje pueda llegar en esta mañana a nuestras vidas, porque me incluyo también necesitada de que Dios me hable, como una alerta para nosotros,
Porque puede ser, hermanos, que el enemigo esté por ahí efectuando sus planes, queriendo, pidiendo nuestra cabeza en un trofeo de sus planes, de sus malévolos propósitos. Pero si estamos alertados, tenemos la oportunidad de no permitir que tal cosa acontezca. Decimos en Colombia, soldado avisado no muere en guerra. Si estamos usted y yo avisados, no tenemos por qué sucumbir, hermano, fracasar. No tenemos por qué entonces permitir que el enemigo acabe con nuestras vidas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hay en la cabeza, hermanos? Quiero detenerme un poco allí. ¿Qué hay en la cabeza? La cabeza posee los sentidos que son primordiales para nuestro existir. En la cabeza nos encontramos, hermano, que tenemos el oído. Y es que el oído nos permite escuchar y es una parte fundamental para el equilibrio, físicamente hablando, hablándolo en el campo biológico. Muchas de las enfermedades como mareos, vértigos, no sé si alguno aquí lo ha sufrido. Muchas enfermedades tienen que ver con el malestar o bienestar del oído. Así que biológicamente hablando, tiene que ver con el equilibrio. ¿Quién lo fuera a pensar? ¿Quién lo fuera a creer? Cuando yo estudiaba hace mucho tiempo que nos enseñaban sobre esto, yo pensaba que el equilibrio tenía que ver con otra cosa, con los pies, por ejemplo. Si yo estoy así bien con los pies, el equilibrio se mantiene, pero no, tiene que ver con el oído. Y entonces, hermano, qué importante es cuidar nuestro oído espiritual. Porque es que cuando el enemigo viene y pide la cabeza, él no corta así, de repente la cabeza. No, puede ser que poco a poco quiera poner la cabeza en su bandeja de plata. Pero entonces se puede ir trayendo por partes de nuestra vida, para que no nos demos cuenta, para que entonces nos conformemos, para que entonces cedamos a las situaciones, vamos cediendo terreno, vamos cediendo un poquito, un poco, vamos cediendo. Y entonces puede ser que a muchos ya entonces el oído espiritual les fue aparejado. Ya tal vez muchos no están escuchando muy bien la voz de Dios. Tal vez muchos ya han ido perdiendo audición espiritual. Una persona que no oye bien puede llegar a tergiversar un mensaje, ¿cierto que sí? A escuchar palabras que no son. ¿Usted le ha llegado a hablar a una persona con deficiencia auditiva? Difícil, ¿cierto? Tiene uno que hablar en voz fuerte, tiene uno que parafrasear bien, ir diciendo palabra a palabra para que no vayan y digan que usted está diciendo lo incorrecto. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo 19:5, ahora pues si dieres oído a mi voz, dice el Señor, y guardares mi pacto, ¿qué pasará? Dice, vosotros, usted y yo, hermano, usted y yo, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Usted y yo somos especial tesoro en las manos de Dios. Dígale al hermano que está al lado, usted es especial tesoro. Dígalo, de pronto y no lo recordaba, hoy lo puede recordar. Usted es especial tesoro en las manos del Señor. Pero dice ahí, si dieres oído a mi voz. ¿A cuál voz? A la de ese amiguito o esa amiguita que lo está conduciendo por donde no es. A esa voz de ese compañero de trabajo que le dice, no sea tan consagrado. No, hay que oír la voz de Dios. Y pasa lo mismo. Cuando usted escucha con claridad la voz de Dios, entiende las instrucciones. Que cuando el Señor dice derecha, usted va por la derecha. Usted no va por la izquierda. Que cuando el Señor dice es por la izquierda, nos vamos por la izquierda.
Porque cuando oímos con claridad la voz de Dios, guardamos el compromiso. Amén. Es como cuando usted, su mamá, su papá o la persona que está al lado suyo le da una instrucción. Vaya y compre X cosa. Compre una leche, compre un yogur, compre unas frutas. Si usted escuchó bien, usted va y compra eso. Hace bien su responsabilidad y trae eso. No va a ir a traer yucas, plátanos y arroz, porque eso no fue lo que se le pidió. Pero es que a veces en la vida espiritual es así. Venimos entonces al Señor y medio escuchamos y estamos como sorditos espiritualmente y el Señor le dice, sea santo. Y nosotros ni pendientes, no hemos escuchado y hacemos otra cosa, menos santos tal vez. Así que hay que oír la voz del Señor con claridad. Oír a Dios nos hace su especial tesoro. Porque oír con claridad a Dios hace que nosotros obedezcamos sus mandatos. Cuando yo llegué la primera vez a la iglesia, recuerdo que en la escuela dominical me enseñaron sobre Jonás. Jamás voy a olvidar esa historia. Fue mi primera historia bíblica. La escuché tan bien que hasta el día de hoy, hermano, siento temor reverente de desobedecer a Dios para no ir a convertirme en el vómito de un gran pez. Y es que hay que escuchar bien entonces esa palabra, esa instrucción de Dios. Amén. Éxodo 15:26 dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído. Hago aquí, resalto esta frase. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Hay que dar oído a los mandatos del Señor. Y cuando uno da oído a esos mandatos del Señor, es permitirle a Dios que nos limpie y que sus promesas sean una realidad en nuestras vidas. Hermanos, las promesas de Dios no son para otros nada más, es para usted y para mí. Apropiémonos de esas promesas de Dios. Que si Dios nos ha prometido que va a hacer cosas grandes, créale a Dios. Esas cosas grandes son para usted también. No diga, es que estoy muy viejo, estoy muy joven, no tengo mucho, no sé hacer mucho, no tengo mucho estudio. No. Como usted es, así Dios le va a levantar y le puede ayudar de una manera especial. Pero no solamente los oídos son importantes en la vida espiritual y son parte de nuestra cabeza. Hay algo muy importante también y son los ojos. Amén, nuestros ojos. La visión nos permite andar sin caída. Gracias a Dios que veo bien, puedo subir y bajar estas escalitas de aquí del altar. Y eso me permite andar sin caída. A través de nuestra vida espiritual, su visión, hermanos, su visión espiritual le permitirá andar sin caída. Lo que vemos puede ser el anhelo más profundo o a veces lo más desagradable. Usted hay cosas que nunca ha probado, pero con solo verlas usted sabe si le apetece o no la comida que tiene enfrente, por ejemplo. ¿Cierto? Hay cosas que de impacto se ven apetitosas y usted dice, esto yo quiero probarlo. Y va usted a veces y prueba y no es tan bueno, ¿cierto? No es tan bueno como se veía. O hay cosas que se ven desagradables, pero usted las prueba y saben bien. Bueno, hermano, los ojos usted sabe que cumplen una función importantísima, porque es a través de los ojos que inician muchos de los deseos y los pensamientos. En Génesis 3:6, ¿qué dice? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y ahí se le ocurrió la maravillosa idea. Digo maravillosa entre comillas. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tan culpable Adán como Eva, ¿cierto? Porque muchos creen que es más culpable Eva y no.
Hermanas, apóyenme, digan amén, gloria al Señor. Tan culpable Adán como Eva. Y Eva entonces vio que el árbol era bueno y codiciable a sus ojos, y ahí empezó todo, gloria al Señor. Y hay muchos que observan lo que no pueden tener y lo que no pueden hacer. Jovencito, amado hermano, no esté observando lo que usted no puede hacer ni tener. Porque de tanto observarlo, lo puede desear más de la cuenta y llegar a caer donde no debiera de caer. Hay cosas que aparentemente son buenas a nuestros ojos, pero no lo son. Dice la palabra de Dios, Lucas 11:34, la lámpara del cuerpo es que el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Amado hermano, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo está nuestra visión espiritual? ¿Hacia dónde está dirigiendo usted la mirada? ¿Hacia Cristo o hacia los hombres? ¿Hacia dónde está mirando? Dice la palabra de Dios, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No está diciendo ponga los ojos en el hermano de enseguida, en el pastor, en el líder. No, ponga los ojos ¿en quién? En Jesús. Pero muchas veces el enemigo entonces quiere que la visión nuestra espiritual escasee, que veamos como medio borroso, como que ni de lejos ni de cerca. Hay personas que tienen esa enfermedad biológica, ¿cierto? Y por eso hay que usar lentes, porque no ve uno muy bien de cerca o no ve muy bien de lejos. Entonces, muchas veces espiritualizándolo, el enemigo quiere que usted no vea muy bien los propósitos del Señor. Que veas deseable el mundo y sus pasiones desenfrenadas. Y que tal vez no veas lo deseable que es estar en la casa de Dios. Que tal vez no puedas ver lo importante que es estar de la mano del Señor. Que no puedas ver el disfrutar la palabra, el consejo de Dios, lo espiritual. Por eso muchos están ciegos ante la verdad. Pero ven como no es las cosas del mundo. El enemigo quiere que usted no vea el poder de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, mire a la persona que está al lado. Un momento, dele solo una miradita. Al del lado o el de atrás, si no tiene a nadie al lado. Esa persona que está a su lado es un milagro de Dios. A veces uno dice, yo quiero ir al culto a ver sanidad y milagros. Yo quiero ir allá y ver que se paran los paralíticos, que sucedan cosas extraordinarias. Pero uno viene a la iglesia y yo me encuentro con que el hermano del lado es un milagro de Dios. Ahí estoy viendo ya un milagro. Ahí estoy viendo un motivo para alabar a Dios. Mi hermano, mi hermana, el que está al lado es un milagro de Dios. Porque somos lo que nunca pensamos ser. Esa persona que está a su lado atravesado por batallas muy grandes. Ha tenido que vencer el mundo de muchas maneras. Y ahí está peleando la batalla de la fe. Eso ya es un milagro extraordinario. Cuando yo llego al culto y veo a los hermanos de la iglesia entrar por la puerta, yo digo, Señor, este es un motivo de alabanza. Ver a mi hermano, a mi hermana que entra y alaba a Dios, es porque has hecho una obra, hermano. Nosotros no estamos aquí por estar. Es una obra grande que Dios ha hecho en nosotros. Jovencito, jovencita, usted está aquí por una obra extraordinaria de Dios en su vida, en su corazón, porque hay un llamado de Dios especial para usted. Eso ya es un milagro sobrenatural. Cuando yo voy a una convención, a una confraternidad y veo que llegan los siervos del Señor año tras año y vamos envejeciendo sirviéndole al Señor, eso me basta para quebrantarme en la presencia de Dios y decirle, Señor, gracias, estoy viendo milagros constantemente. Y cuando el Señor me permite venir a estos lugares, conocerlos, hermano, más, considero que mi Dios es un Dios de obras extraordinarias. De ver esta iglesia que avanza, que va hacia adelante.
y que tienen testimonio tan especial para impactar a otros. Gloria al Señor, que son un ejemplo a seguir. Eso es lo que hay que ver, hermanos. No podemos detenernos en ver fracasos y derrotas. Hay muchos que están ahí viendo eso solamente, viendo el fracaso, viendo la derrota, viendo lo que no es. Y ahí está apresada la visión espiritual de muchos. Ahí está apresada, viendo lo que no deben de ver, y a quien debieran de ver no lo ven. Hay muchos que se la pasan observando al diablo, viendo al diablo en todas partes, viendo al diablo, pero nunca se han detenido a ver a Cristo. Una vez una hermana me decía, hermana, nos decía, vayan a orar a mi casa, por favor, porque es que los demonios se me están entrando por las rejillas de la casa. Y ella siempre decía que veía demonios entrar por las ventanas, por las rejillas, y ella no cambiaba de vida, no se arrepentía de corazón. Y yo decía, y lo hablaba con mi esposo, qué extraño, que vi al diablo entrar por las ventanas, por las endijas de la casa, por las puertas, pero no ve cómo lo tiene adentro del corazón. No ha visto que está dentro de su corazón, porque anda en mentiras, en vanidades, porque no se quiere acercar al Señor de todo corazón. Vano es ir a orar por la casa y limpiarla de demonios, cuando en el corazón no ha habido una limpieza total. Pero el enemigo no solamente quiere apresar el oído y los ojos. Hay otro sentido muy importante, y son nuestros labios, el hablar. A veces el enemigo también quiere apresar el hablar, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué? Y muchas veces el corazón está lleno de cantidades de cosas, y la boca de muchos no habla bendición, sino que les gusta maldecir. Y entonces el enemigo está interesado en que usted y yo no alabemos a Dios. Y entonces, ¿qué hace el enemigo? Le dice, quédese calladito. En el culto ni abra la boca, no alabe, no diga Cristo vive, no diga aleluya. Va y le dice a los jóvenes, quédense calladitos, no hablen, no alaben, no participen, no oren. Pero entonces, ¿qué hacen los jóvenes? Alaban, adoran. ¿Qué hacen los adolescentes? Alaban, adoran. Porque no vamos a permitir que el enemigo se lleve, hermano, nuestra alabanza, que el enemigo se lleve nuestra oración, que el enemigo se lleve la boca y nos calle. No, no podemos callar la verdad. Este no es tiempo para estar callados. Hay una verdad muy grande que debemos de predicar. Hay una verdad muy grande que no podemos callar. Nos fue otorgada una verdad preciosa para este tiempo. Ni los jóvenes, ni los adolescentes, ni las damas, ni los caballeros, nadie debemos de estar callados, porque el enemigo quiere callarnos, pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros no lo vamos a permitir, porque Él sabe que cuando usted y yo oramos, alabamos y hablamos y predicamos, hacemos mucho daño. Cuando hay un cristiano que ora, hace temblar el infierno. Pero también cuando hay un pueblo que alaba, los demonios huyen. Cuando hay alguien que alaba a Dios, que abre sus labios de todo corazón, hermano, los demonios tienen que irse. Se sienten aburridos, mal, se sienten, dicen, no, me voy porque aquí hay mucha alabanza, aquí hay mucha alabanza, aquí hay mucha alabanza, aquí reconocen mucho a Dios, y los demonios se tienen que ir porque no hay lugar. No hay lugar para el diablo, hermano, cuando usted reconoce la soberanía de Dios. Por eso en su casa alabe al Señor.
No solo cuando venga al culto, usted en su casa, mientras hace sus quehaceres, en su trabajo, empieza a alabar y a darle gloria a Dios, a reconocer su poder, su grandeza. Y sabe, hermano, ese ejercicio también hace que el desánimo se vaya. Porque si usted constantemente dice, Dios es grande, Dios es bueno, Dios me ayuda, Dios me levanta, Dios es poderoso, Dios me sostiene, Dios es grande, Dios es mi amigo, Dios es mi compañero. ¿Qué hace el desánimo? Se tiene que ir. ¿Por qué? Porque Dios es grande. Y entonces nos motivamos. ¿Cierto que sí? Nos motivamos. Si nos damos cuenta que Dios es grande desde nuestra adolescencia, podemos soñar, anhelar. ¿Por qué? Porque Dios es grande y puede llegar a hacer contigo lo que no crees que pueda llegar a pasar, porque Dios es grande y puede cumplir todos tus sueños, todos tus anhelos, más allá de lo que piensas. Cuando yo tenía tal vez esta edad, tenía muchos sueños, pero nunca pensé que al estar ya en esta edad iba a llegar a viajar, a estar en otro país, a poder compartir con gente tan extraordinaria. Así que yo te digo, Dios sí cumple los sueños. Dios sí cumple los sueños. Y va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Más allá, más allá, más allá. Por eso no podemos quedarnos callados. Por eso es que hay que alabar a Dios, orar, y que nuestros labios sean una fuente de bendición. No nos prestemos para las mentiras, porque la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce o salada. Y hay quienes tienen doblez en su hablar. Hay quienes a veces dicen sí al Señor, a veces dicen no. A veces como que un más o menos, están como en un punto intermedio. Hermano, en el nombre del Señor le digo en esta mañana, con Dios no hay puntos intermedios. ¿Qué dice la palabra? O usted está fervoroso y caliente o está frío, no tibio, no en el centro, no en un estado regular, no en un estado intermedio. O somos o no somos, hermanos. O estamos definidos o no estamos definidos. O decimos que somos cristianos y lo somos verdaderamente o no somos. Y hay que estar definidos y mostrarle a este mundo que sí somos verdaderamente. Que podemos ser cristianos genuinos y verdaderos. Pero no podemos callarnos, hermano. Tal vez usted es un intercesor, una intercesora, y el enemigo ha querido apresarle esa oración y hacerle menguar. Y le ha estado diciendo por ahí, cállese un poquito, no haga tanto. Y sutilmente ha querido apresar su hablar en su bandeja. Pero en esta mañana decimos que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda. Porque no ha podido y no podrá. Amén. Gloria al Señor. No sé si me he extendido mucho para ir concluyendo. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios también en Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Por eso, hermanos, debemos ser definidos. Pero también hay algo, hermanos, en nuestra cabeza que es parte de nuestros sentidos y no puedo dejarlo de mencionar, y es la nariz. La nariz. Ya hablamos del oído, los ojos, la boca. Ahora quiero mencionar la nariz. Y cuando hablamos de la nariz representa el olfato. Debemos de hablar del olfato, ¿cierto? Y es que el olfato nos permite percibir las buenas aromas. ¿Cierto? Esos perfumes agradables. Pero también hay olores muy desagradables, ¿cierto que sí? ¿Ha llegado usted a percibir un olor desagradable?
Hay olores que no son ni siquiera tolerables y pueden llegar a enfermar. ¿Cierto que sí? Olores fuertes de ácidos o cosas así. Pero cuando hay un buen ambiente, uno puede llegar a percibir los olores donde hay limpieza. ¿Cierto que sí? Cuando hay un lugar limpio, un espacio limpio, se siente un aroma limpio. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:8, y quiero decirlo, mencionarlo: bienaventurados los de limpio corazón. Porque ¿qué pasará con los limpios de corazón? Ellos verán a Dios. Entonces, cuando hay limpieza, eso se nota. El Señor nota donde hay limpieza. Pero también el Señor percibe la fragancia de nuestro corazón. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar, y percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón. El Señor en ese momento se propuso algo en su corazón porque percibió un olor grato. ¿Qué olor percibe Jehová de su vida y de la mía ahora? En este momento. Si el Señor pudiera decirlo así audiblemente para nosotros, ¿cuál sería ese olor que el Señor pudiera hablar de usted y de mí? ¿Qué tan limpios vinimos en esta mañana ante la presencia de Dios? ¿Qué tanto olor grato emana usted y emano yo hoy? Porque para que ese olor grato se pudiera percibir, tuvo que haber un sacrificio limpio. Tuvo que haber un sacrificio sincero y esforzado. ¿Cuántos vinieron a entregar en esta mañana un sacrificio limpio? Un sacrificio esforzado, un sacrificio sincero. Si usted ha venido a traer ese sacrificio limpio al Señor, ese sacrificio sincero, hermano, el Señor ya lo vio. El Señor ya lo vio. Porque cuando hay un olor grato, eso produce un mover de Dios especial. Eso produce una respuesta. Mire que lo dice, que Él ofreció un sacrificio y Dios envió una respuesta. Y es que donde hay sacrificios limpios hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. ¿Qué aroma producen nuestros sacrificios, hermano? Contéstese usted mismo allá en su corazón. ¿Qué produce su sacrificio? ¿Y qué tanto olfato espiritual tenemos usted y yo para reconocer un buen ambiente espiritual? Un ambiente limpio. ¿Será que estamos donde hay aroma de bendición? ¿Será que nuestra vida está allí rendida a los pies de Cristo como si fuera un perfume fragante? ¿Será que somos olor fragante delante de Él? Pero hay quienes perdieron el olfato y ya no reconocen un ambiente de bendición. Hay quienes perdieron el olfato espiritual y no reconocen una buena aroma de la presencia de Dios. Hay muchos que ya no lo perciben, hermano. Hay muchos que ya no lo perciben y prefieren estar en ambientes mundanos, en ambientes pecaminosos, y ahí en ese olor inmundo se sienten bien. Y ya han perdido el olfato espiritual, y cuando están en la iglesia se sienten incómodos. Cuando están afuera se sienten cómodos. Gloria al Señor. Y cuando digo afuera me refiero a esos momentos de mentira, a esos momentos vanos y pasajeros que ofrece el mundo. ¿Cómo está nuestro olfato espiritual? ¿Cómo está, hermanos, ese ambiente en el que nos desenvolvemos? Muchos están fomentando resentimientos, amarguras, enojos. Muchos están fomentando un ambiente espiritual dañino que trae desánimo, que muchos lo han podido percibir. Puede ser, hermano, que a veces hay líderes, a veces hay personas que están trayendo un ambiente espiritual contrario
al proyecto de Dios, al proyecto de la iglesia, al programa de la iglesia. Uno ha conocido a esas personas contrariadas, conflictivas, opositoras, que siempre dicen, no, pero eso no debería ser así. No, pero ¿por qué así? Vamos a hacer una vigilia, no, pero ¿por qué no hacemos un ayuno? Vamos a hacer un ayuno, bueno, ¿y por qué no se hace un evangelismo? Vamos a hacer un evangelismo, no, hagan un programa de niños. Y hay personas que están contrariados siempre, con un ambiente espiritual contrario, conflictivo. Muchos pueden estar también sembrando un ambiente difícil en sus casas. Hermano, ¿cómo es el ambiente que usted fomenta con su esposa o con su esposo? ¿Será que de su matrimonio está saliendo un olor fragante? ¿O cómo es ese aroma espiritual de su casa? ¿Cómo está el ambiente entre sus hijos y usted? ¿Cómo está ese ambiente entre padres e hijos? ¿Cómo está ese ambiente entre esposos? ¿Cómo está ese ambiente suyo referente a la iglesia, referente a sus pastores, a sus autoridades? ¿Cómo está? ¿Será que es algo que huele bueno? ¿Que hay un ambiente de bendición? ¿Será que sí estamos llevando esa fragancia, ese aroma de la presencia de Dios? ¿Será que si nos impregnamos del perfume de la presencia de Dios, hermano? ¿Será que usted está permitiendo que la presencia de Dios lo impregne en esta mañana y que usted pueda ser una persona que salga perfumada de aquí? Porque es que cuando uno viene al Señor, uno sale perfumado. Uno sale con un ambiente en el corazón de Dios. Amén. Por eso no podemos perder ese olfato espiritual, porque podemos estar en un ambiente equivocado sin darnos cuenta. El que no tiene olfato no se da cuenta cuando huele maluco. El que no tiene olfato espiritual no se da cuenta cuando huele a inmundicia y a mundo. No se da cuenta. Por eso hay que estar con el olfato muy agudizado, para saber en qué ambientes debemos estar y en cuáles no. Y por último y concluyendo, hermanos, parte de nuestra cabeza también está el cerebro, que es la parte principal. Y que en el cerebro, hermanos, se procesan los pensamientos. Y de allí salen todas las órdenes que tienen que ver con los movimientos del cuerpo. Y cuando hablamos de los pensamientos, hermano, que vienen a través de la formación de ideas, y que esto a su vez ha pasado por todos los demás sentidos, ¿cierto? Porque es que uno piensa primero cuando ve. Si usted ve un helado rico, usted piensa, me quiero comprar ese helado. Entonces los pensamientos ya vienen y se originan de acuerdo a lo que usted ha visto, lo que ha olido, lo que ha escuchado. Y por eso, hermano, la palabra del Señor, cuando hablamos de los pensamientos, dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En lo bueno, en lo justo y en toda esta lista de cosas, hermano. En los pensamientos se gestan los planes para bien o para mal. Cuando los pensamientos son inclinados hacia el mal, usted sabe que Dios los desaprueba. Pero también, hermano, en nuestros pensamientos se visualizan las victorias. Y pongo como ejemplo, hermano, a David. David en su mente primero visualizó la caída de Goliat, porque él decía, Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Él ya lo había visto en su mente, yo te venceré y toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. Él ya había visualizado y dijo, tú vienes contra mí con espadas y con todas esas cosas, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor.
Y él dijo, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar a los ejércitos del pueblo de Dios? Él en su mente ya había visualizado la victoria, pero también en su mente visualizó la caída con Betsabé. En su mente deseó a esa mujer y conforme lo pensó y lo deseó, cayó. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que está pensando, con lo que estemos pensando. Dice la palabra del Señor en el Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué estamos pensando en esta mañana? ¿En victorias o en derrotas? ¿En qué está pensando usted? ¿Qué va a salir a hacer ahora en la tarde o mañana o esta semana? ¿Cuáles son sus planes en su pensamiento? Joven, ¿cuáles son sus planes para este año escolar? Para este año laboral, amado hermano, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Será que nuestros pensamientos están encajando en la lista que acabamos de mencionar? Porque nosotros no podemos entregar lo más preciado que tenemos, y es el pensamiento de Dios en nuestra vida. Usted y yo conocemos la historia que la cabeza de Juan el Bautista efectivamente estuvo en la bandeja de Herodías. Pero fue su cabeza física, porque su cabeza espiritual jamás lograron apresarla. Juan el Bautista terminó su carrera como un hombre que preparó el camino para el Salvador de la humanidad. Nunca su cabeza espiritual estuvo al servicio del enemigo, sino que aún después de que Juan murió, sus palabras siguieron siendo eco de generación en generación. Así que, hermano, usted y yo no seremos el trofeo de Herodías. Usted y yo no estaremos en la bandeja de Satanás. No vamos a ceder ante los pedidos mundanos. No estaremos en las manos del enemigo. No sabemos, hermano, si el enemigo sutilmente ha trabajado con cada uno de manera diferente y si ha estado apresando por ahí uno que otro sentido. Si ha estado apresando por ahí poco a poco partes de nuestra cabeza. Eso lo sabe usted. Usted allá internamente se conoce y sabe si le ha estado cediendo al enemigo. Hoy hemos visto lo que el enemigo quiere de ti. Quiere nuestra cabeza y trabaja sutilmente por partes. Pero nosotros no vamos a permitir que sea apresada nuestra vida en su propósito maligno, porque nuestras vidas están bajo el propósito de Dios, porque nuestras vidas están bajo el propósito de Dios, y no es algo pequeño, hermano, y por eso lo repito, nuestras vidas están bajo el propósito de Dios. Y mientras el hermano del piano me regala unas notas, por favor, para ir concluyendo con un himno referente al tema, yo quiero decirle, hermano, estar en el propósito de Dios es lo mejor que nosotros podemos tener en la vida. Tal vez usted y yo no tengamos respuesta a muchas cosas que hemos anhelado. Tal vez, hermano, usted no vea un panorama a veces muy favorecedor en su vida. Tal vez no. Pero que su vida y mi vida estén en los planes de Dios es más grande que cualquier respuesta adicional. Es más grande que cualquier situación. Es más grande que cualquier problema o dificultad que usted pueda estar atravesando. Si en esta mañana usted está lidiando con una batalla fuerte, pues el Señor ha venido a decirle en esta mañana: estoy contigo, no temas, yo te ayudo. Usted no está solo en esta batalla, hermano, hermana. Jovencito, usted no está solo.
Usted cree que está solo y que le es difícil, pero usted no está solo lidiando con esas dificultades. El Señor está aquí para impregnarlo de su presencia. ¿Quiere usted ser impregnado con la presencia de Dios? ¿Quiere usted en esta mañana que el Señor le llene, le ministre, que le dé las fuerzas que usted necesita para que el enemigo tenga que huir y el enemigo no aprecie nada de lo que somos? Porque usted y yo le pertenecemos al Señor. Adolescente, usted le pertenece al Señor. Y nada de lo que usted es va a estar en la bandeja de Satanás. Usted y yo estamos en las manos de Dios. Y es en las manos de Dios que debemos de permanecer. Y Sarralama se ve que y que releve sueve. Es en las manos de Dios que debemos de permanecer. No es otro lugar, hermano, no es otro lugar, no es otro lugar. En las manos de Dios. Y si usted quiere venir a este altar a orar conmigo, lo puede hacer en esta mañana. Si usted quiere pasar a este altar, póngase de pie, por favor.